Las Jornadas Europeas del Patrimonio han puesto el foco en el hierro. El Ayuntamiento de Durango, en colaboración con Asterlan, desarrolla una actividad que está relacionada de forma directa con las excavaciones arqueológicas que se desarrollaron en la Plaza de Santa Ana a lo largo de 2009. En esas excavaciones aparecieron restos de una campana, del molde de una campana. Esa idea, que se comentó de forma especialmente llamativa en Durango, ha puesto sobre la mesa la idea de fabricar una campana, fabricar una réplica de la campana que en estos momentos se encuentra en la Torre de Santa Ana. Se van a aplicar las tecnologías más avanzadas, de ahí el título de la jornada, del arte a la tecnología. La campana, el horno y el molde de campana de Santa Ana se encontraron a raíz de una intervención arqueológica que realizamos en el año 2009. La iglesia de Santa Ana, la antigua iglesia de Santa Ana, no la que vemos actualmente, empieza a destruirse. Intentan rehacerla de alguna manera, estabilizarla, pero consideran finalmente que es mejor tirarla y construir una nueva. Y de ese momento de la nueva construcción de esa iglesia del siglo XVIII son el horno y el molde de la campana de Santa Ana. Al realizar una intervención arqueológica documentamos todos los niveles, todos los elementos y todas las estructuras que salen, de forma que tú puedes reconstruir con esa planimetría paso a paso cómo nos encontramos el horno y todos los niveles que fuimos quitando para llegar al final. Los desarrollos parten de la realidad de ese molde, de la realidad de esa campana, y lo que se hace mediante tecnologías avanzadas es diseñar un proceso capaz de dar como resultado una réplica de la campana actualmente disponible. No encontramos el molde entero, tenemos que hacernos una idea de cómo era a través de lo que nos queda. Muchas veces de cosas negativas o de restos menores, pero podemos tener muchos datos para saber cómo era. Mi trabajo dentro de este proyecto ha sido el de levantar en 3 dimensiones una copia de la campana. Un grupo de arqueólogos generó un plano bidimensional de esta pieza y a partir de allí nuestro trabajo ha sido el de levantar en 3 dimensiones la campana, que luego será posteriormente fundida en fundición nodular. El molde y el horno de Santa Ana son los únicos que se han encontrado en Durango, evidentemente, y en todo el duranguesado. En Vizcaya hay algún otro caso, pero realmente no es tan habitual encontrarlos. Puede parecer curioso que ese molde y ese horno estén en una plaza, en un espacio constructivo en el que se estaban haciendo obras para la iglesia. Los artesanos que fabricaban las campanas eran normalmente, por lo menos, artesanos itinerantes. Es decir, no contaban con un taller en el que hacer las campanas y luego trasladarlas al sitio adecuado, sino que lo que hacían era trabajar a pie de obra y lo más cerca de la torre en la que iba a ser colocada la campana. Y lo que solían hacer era destruir y dejar todo bastante borrado de la faz de donde habían trabajado para poder conservar ese secreto o esas fórmulas específicas para realizar estas campanas. No ha habido ningún cambio realmente sustancial en lo que es el proceso artesanal de la fabricación de las campanas, el proceso de la cera perdida y cómo se deben realizar las campanas. Hacían el molde en arcilla o en cera, lo cubrían con una especie de caja y luego lo colocaban en una especie de agujero en el suelo, de forma que para evitar el contacto del molde con el suelo colocaban una especie de peana de ladrillo y luego lo que hacían era verter el metal fundido. Entonces esa cera con la que habían hecho el molde de la campana se derretía, se perdía y luego cuando solidificaba ya tenían la campana. El mayor cambio que se documenta en este proceso aparece a finales de la Edad Media, especialmente en el siglo XVI. Ya no se va a hacer el molde fuera del horno de la campana y luego se traslada, sino que en el mismo momento, en el mismo horno, con un eje horizontal, es donde se coloca el molde, entonces eso evita pues, que haya que transportar esa campana de cera, etc. Ese, por ejemplo, es el modelo que encontramos aquí en Santa Ana. Hoy en día se usan unas técnicas mucho más avanzadas en reconstrucción en 3D, en levantamiento fotogramétrico, que es, por ejemplo, lo que hemos usado en este caso, pero realmente lo que son los fundamentos del proceso podemos decir que son prácticamente los mismos.
IK4 Asterlan fundamenta su desarrollo en la tecnología de fundición. Es una tecnología en la que Durango participa de forma especialmente activa a lo largo de la historia. Lo que ocurre es que en este caso concreto se va a hablar de ingeniería inversa. Partir de un modelo sencillo de poliestireno, fundirlo de acuerdo a las tecnologías actuales y hacer que esa campana tenga la sonoridad que nos hemos propuesto. Esta incorporación, este ensamblaje de tecnologías es la que de alguna manera permite completar el ciclo, que es el que queremos presentar al pueblo de Durango. La propuesta que me hicieron desde Durango de fabricar, de forjar un badajo para una campana me pareció interesante, me pareció un reto, ya que nunca lo había hecho y la pieza en sí es muy interesante. Es la parte más humilde de una campana, pero es imprescindible para que suene. Para la fabricación del badajo partimos de unas medidas dadas ya. Se calcula, se dibuja la campana y a partir de ahí el badajo. Para la fabricación en sí se trata de calentar la pieza. Se coge una temperatura cercana a los 1000 grados, coge un color rojo y ahí ya se puede moldear. Lo mismo a través del martillo pilón o los acabados a mano. En Durangaldea, la industria de fundición es un sector muy importante. Estas empresas trabajan fundamentalmente para la industria de automoción, siendo el hierro un metal por excelencia, si bien no es el único. En este escenario de fundición, IK4 Asterlan se ocupa de los desarrollos tecnológicos en los que contribuye a desarrollar tanto los procesos productivos como la fabricación del producto. Frente a una fabricación o una producción artesanal, se situarían los desarrollos tecnológicos en los que se aunan todos los avances y desarrollos más actuales. No cabe duda que las campanas son un elemento muy especial y de hecho la elección de este elemento para esta jornada desde luego tiene mucha simbología y mucha unión con el pueblo de Durango y especialmente con Santa Ana. Las campanas han sido tradicionalmente e históricamente un medio de comunicación y realmente forman parte de un lenguaje. Nos ha llamado poderosamente la atención la campana, porque cuando se habla de campanas, se habla de la campana o de las campanas. Nunca se habla de una campana o unas campanas. Tienen todas nombre propio. Es algo que a lo largo de la historia ha servido para comunicarnos y no en vano, todavía en Durango, algunos acontecimientos se trasladan a la ciudadanía a través de las campanas.